Buenos días, hermanos, que les bendiga. Vamos a hablar de las cosas y los negocios del Padre Celestial, su palabra. La palabra dice: echa tu pan sobre las aguas y déjala correr, que ella a su tiempo traerá su fruto. Les invito a abrir sus Biblias en el día de hoy en el libro de Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 8. La palabra de Dios dice: con la bendición del Padre, del Hijo y la presencia del Santo Espíritu de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses. Fíjense en esta palabra: haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas, y lo trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo: mañana será día de fiesta. Fíjense que dice: y edificó un altar, hizo un becerro y edificó un altar delante del becerro. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Padre, te damos gracias por esta mañana, que tu bendición, Dios mío, a través de esta palabra llegue a nuestros corazones. Nos ponemos delante de ti, Señor, para que limpie nuestros corazones de todo pecado, de toda mancha, de molestia, de ira, de pleito, de todo pecado oculto, de miradas corrompidas que se convierten en dioses en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que esta palabra corra a través de los corazones de aquellos, Señor, que buscan tu rostro, y que también llegue a aquellas personas que no te conocen, pero tienen un altar levantado también en sus vidas. Te damos gloria y honra desde ahora y para siempre. Amén y amén. ¿Para quién levantas tu altar y para qué? Yo busqué aquí en la Biblia, en el diccionario, la definición de altar. Nombre masculino, y dice: piedra o lugar elevado donde se celebran ritos religiosos como ofrendas y sacrificios a los dioses. Piedra, tabla o mesa en la que el sacerdote extiende los corporales, paños, manteles, como se le quiera llamar, para celebrar la misa. El altar mayor de una iglesia vendría siendo el púlpito. Si nosotros leemos esto así como simple lectura, suena vacío
y seco. ¿Por qué les digo esto? Más adelante se los digo. En la Biblia, el altar de Dios lo podemos ver representado en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, en estos tiempos, y versículo 2, que dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El significado y propósito del altar. ¿Qué significa un altar? Es un lugar de sacrificio. El propósito principal del altar era establecer y mantener la relación del pacto entre el pueblo, escuche esto, no entre Dios y el pueblo. Era la finalidad de mantener y establecer la relación del pacto entre el pueblo y Dios, no entre Dios y el pueblo. ¿Por qué de esta forma se lee así? Porque Dios está en su majestad, está en los cielos, dice que los cielos de los cielos no le pueden contener. La palabra de Dios dice que Él tiene miriadas, o sea, miles de millones de seres angelicales creados y formados por Él, para que en el tiempo no nuestro de 24 horas, sino en el tiempo de la eternidad, esa miriada de seres celestiales que Él ha creado, glorifiquen y alaben el nombre de Dios por la eternidad. Eso lo podemos ver en el libro de Isaías también, en el capítulo 6, cuando Isaías tiene la visión y ve el trono de Dios y ve que hay querubines que tienen 6 alas. Dice que con 2 volaban, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies, delante de la presencia de Dios. Y lo que decían era: santo, 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 y por la eternidad es todo tipo de alabanza. En el libro de Apocalipsis también vemos los 24 ancianos y los seres que Él creó, que dice que ponen sus coronas a los pies y glorifican la santidad de Dios. Por eso es necesario que el altar sea levantado por el hombre. Y como dice aquí, ¿con qué finalidad? ¿Para qué lo levanto? Porque fíjense lo que dice la palabra del Señor en Éxodo 20:24. La palabra de Dios dice: dice el Señor, altar de tierra harás para mí, o sea, del polvo. Nosotros somos hechos del polvo. Aquí hay un significado con el libro o un símil con el versículo de Romanos capítulo 12, 1, donde dice: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Vuestros cuerpos, la Biblia dice que nosotros somos hechos del barro de la tierra, del polvo de la tierra. Los científicos, no lo digo yo, lo dicen los escritos por ahí, que le hicieron un análisis químico a la piel y a la tierra, y tienen los mismos componentes. Los mismos componentes que tiene el polvo lo tiene esta carne, este cuerpo llamado ser humano. Y dice aquí: haré un altar de tierra, harás un altar de tierra para mí. Y dice: y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. También de los propósitos. ¿Para quién es el altar? ¿Para quién debemos levantar el altar? Para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Con qué propósito? Con el propósito que cuando usted levanta un altar, sea un altar familiar y sea su altar del corazón, dice la palabra de Dios que cuando usted invoca el nombre de Dios, cuando usted alaba el nombre de Dios, cuando usted exalta el nombre de Dios, la palabra de Dios dice que Él vendrá a ti y te bendecirá. La gloria es del Señor. Ahora, para un altar se trae siempre una ofrenda. ¿Cuál es esa ofrenda? La palabra de Dios dice que en aquel entonces Dios exigía para la ofrenda del holocausto animales como
corderos que fueran sin mancha, sin ningún tipo de defecto, de un año, jovencitos, y fueran sacrificados en holocausto. También estaban las ofrendas de paz, pero había que traer algo al altar del Señor. Como dice en el libro de Romanos capítulo 1, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Antes de que Cristo muriera en la cruz, se repetían estos actos religiosos que Dios le había impuesto al pueblo de Israel para que las ofrendas y las oraciones de ellos llegaran. Que llegaran con ofrendas, con sacrificios de alabanza, con tributo, con ofrendas de paz, ofrendas de todo tipo. Y la trajera al altar, y si era para sacrificio, si era para otros menesteres que tenían que ver con el tabernáculo, la casa de Dios, en ese momento se hacía todo esto. Fíjense lo que dice en el libro de Levíticos capítulo 1, versículos 2 y 4, dice de la siguiente manera: hablad a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Y si su ofrenda fuera holocausto, vacuno macho sin defecto lo ofrecerás. Ahora, aquí es donde viene esta parte que tenemos que ponerle atención. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo delante de Jehová. O sea, una ofrenda voluntaria. Una ofrenda que se daba con el corazón para que fuera acepta delante del Señor. Y esto viene desde un principio, cuando Caín y Abel, la palabra de Dios nos enseña que los dos trajeron ofrenda de lo que hacían. Uno era agricultor y el otro era ganadero, apacentador de ovejas y de otro tipo de ganado. Y la palabra de Dios dice que Caín trajo la ofrenda como agricultor, lo mejor, escuche esto, lo mejor de la tierra. Y Abel también trajo su ofrenda, el corderito que fue sacrificado para presentarse delante del Señor. ¿Para qué? Para que Dios lo aceptara. ¿Pero qué pasó? Vemos en la Biblia que la ofrenda de Caín no fue aceptada. ¿Por qué? Porque no lo hizo de voluntad y de corazón agradable y voluntario para el Señor. Tiene que ser voluntario. La palabra de Dios nos enseña que Dios le exigía al pueblo que siempre levantaran un altar. Levantaran un altar para tener como sitio de referencia donde la presencia de Dios iba a posar en ese lugar como testimonio para ellos de que Dios estaba con ellos. Hoy en día, ¿cuál es el altar? Cristo, cuando murió, dice el libro de Hebreos que murió una vez y para siempre, como sacrificio, como holocausto, que se sacrificó por nosotros para entrar directamente al trono celestial. El altar, en sentido figurado, es un lugar de consagración. Por eso en Romanos 12:1 dice: os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable. El creyente es un altar ambulante. El creyente demuestra en forma pública y absoluta su dedicación a Dios. Por eso es que la gente nos ve diferente. Por eso es que la gente tiende a vernos con malos ojos. Por eso la gente dice que nosotros estamos desquiciados. ¿Por qué? Porque nosotros somos diferentes. Cuando alguien en la calle nos maldice, le bendecimos. ¿Y sabe por qué le bendecimos? Porque el Señor nos enseñó en su palabra diciendo: si maldicen, vosotros bendecís. Si te dan por una mejilla, pon la otra. Muchas veces nos es difícil porque somos seres humanos y tenemos pasiones que nos rodean. Fíjense lo que dice, ¿por qué nosotros somos esto? Vamos a buscar en el libro de Filipenses. La palabra de Dios dice, aquí en el libro de Filipenses capítulo 4, 18, dice de la siguiente manera:
Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Qué era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo en prisión? Que como testimonio nosotros tenemos que dar las ofrendas con el corazón, porque aunque se la estamos dando a un ser humano, se la estamos entregando en las manos de Dios. El apóstol Pablo decía que de todo tenía en abundancia, y lo que enviaste con Epafrodito, un discípulo de ellos, que era otra ofrenda, dice, lo que ustedes dispusieron como olor fragante, cuando usted da una ofrenda, cuando usted da un presente a un hermano que tenga necesidad o a una persona que tenga necesidad, usted lo está dando como olor grato delante de la presencia de Dios. Lo está dando como bendición que Dios le ha dado a usted en abundancia para que pueda bendecir a otra persona. ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque usted es un altar, un sacrificio vivo que está sirviéndole continuamente a la presencia del Señor. El altar, cuando era el holocausto, se quemaba la víctima y el humo que subía de ese altar dice que llegaba a la presencia de Dios como olor grato y agradable. También en Hebreos capítulo 15, la palabra de Dios nos dice, capítulo 13 de Hebreos, dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Sí, hay que dar con el corazón, pero hay que tener un altar encendido de alabanza. Hay que tener un altar levantado. ¿Para quienes? ¿Para qué usted está levantando ese altar? ¿Para quién? Para Dios. Porque cuando usted levanta ese altar, la presencia de Dios desciende para. Ese altar viene a tu vida cuando tú decides de tu corazón levantar tu corazón como altar para Dios. Y cada vez que tú estás en tu corazón alabando y glorificando el nombre de Dios, Dios desciende a tu vida, a tu familia, a tu entorno, a tu entrada y tu salida, a tu levantar y a tu acostar, a tus negocios, a tus estudios, a tu escuela. Para bendecirte desciende Dios. Ahí desciende Dios a tu vida. También la Biblia, en el libro de Pedro, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, dice la palabra del Señor de la siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice de la siguiente manera: vosotros también, como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted es una casa espiritual, usted es ese tabernáculo donde está ese altar, donde usted alaba y glorifica y bendice el nombre del Señor. Usted es eso. Cristiano hoy en día, cristiana hoy en día, joven cristiano, usted es un altar para Dios. Usted, cada vez que se dispone en su corazón a honrar el nombre del Señor,
usted recibe la presencia del Señor. ¿Con qué finalidad? ¿Para qué? Para que tu vida sea bendecida. Vosotros como piedras vivas. ¿Usted se ha imaginado una piedra viva? Una piedra viva que soporta un edificio espiritual. Las ofrendas le agradan a Dios. Por las redes hay mucho ataque a las ofrendas y a los diezmos. La palabra de Dios dice, no, que en el Nuevo Testamento no aparece la palabra diezmo. Que la Biblia dice que que son los pastores que se quedan con el dinero, que se roban esto. Sí, hay de esos. Pero eso no son la mayoría. La iglesia de Cristo no es esa. Son aquellos que se hacen pasar. Si el corazón no es recto, por supuesto que si usted está dirigiendo un grupo, usted está pensando de acuerdo a su corazón, y la palabra de Dios dice que todo corazón del hombre es malo y perverso. Como les dije, la ofrenda de Caín y Abel, la Biblia dice que Dios no aceptó la ofrenda de Caín ni Abel porque era una ofrenda que venía de un corazón de un homicida. Y cuando tú hablas mal de una congregación porque dan diezmos o ofrendas, he visto videos donde hasta maldicen. En estos días estaba viendo un video de un predicador y la gente que no escudriña la palabra, el hombre decía, ya está bueno esa maldición de diezmos y ofrendas, que los pastores tienen que ir a trabajar, como que si los pastores no trabajaran, los verdaderos pastores. Tienen que trabajar para dar, ¿no? Sí. Los pastores que son pastores del Señor trabajan 24/7, porque hasta en el sueño están pastoreando, porque sueñan hasta dando consejos en los sueños a hermanos que tienen necesidad. El 95% en una encuesta en los años 90, más del 95% de los pastores en los Estados Unidos mueren infartados por el estrés y el trabajo abrumador que tienen con la feligresía. Yo no vengo aquí a hablar de dinero, yo vengo a hablar lo que es un altar. El Señor nunca abolió que dieran para la obra del Señor, porque y unos se atreven a decir, bueno, en aquel entonces era traer el alfolí, viene siendo lo que conocemos hoy como un silo donde se guardan las semillas. El alfolí trae y hay alimento en mi casa, y se ponen a hablar de ofrendas y todas estas cosas. Y resulta que el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 23, mire cómo dice. Versículo 23 de Mateo capítulo 5 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, por tanto, si traes tu ofrenda, perdón, 23. Por tanto, Mateo 23, versículo 5:23, disculpen la equivocación acá, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, fíjese, si tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tengas algo contra tu hermano. Si hay un hermano que está bravo contigo, si porque te portaste mal y todo esto, y te acuerdas, anda y pídele perdón, dice, algo contra ti, deja allí tu ofrenda, no dice que te lleves la ofrenda, delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vuelvo y les digo, no vengo a hablar de la ofrenda, vengo a hablar de lo que significa un altar, donde se hacen sacrificios espirituales. Antes se hacían sacrificios de corderos, de animales, de acuerdo a la posibilidad, hasta de palominos, que si las familias eran muy pobres, pero Dios le pedía que llevara esas ofrendas. Cuando el Señor dice la palabra de Dios que estaba en el templo
sentado al lado donde se echaban las ofrendas, el arca donde se echaban las ofrendas, él vio venir una ancianita que tenía 2 dracmas, la moneda más pequeña de ese entonces, o 2 blancas, perdón. Y él vio que venían los ricos y echaban esa cantidad de dinero. Y llega la ancianita, viudita, llegó y echó su ofrenda. El Señor no le dijo, pobrecita, no eche su ofrenda, yo le voy a dar. Él dejó que diera su ofrenda. Era un sacrificio que ella estaba haciendo. Y no porque le decían, bien, siembra, decreta, y decreta tu prosperidad. No, es porque ella sabía que estaba honrando a Dios. Y el Señor la elogió, y hasta hoy el día, porque hoy estoy hablando de ella, fue bendecida esa anciana. El altar es un lugar donde el hombre se encuentra con Dios. Todo cristiano que se diga que es cristiano, toda mujer que diga que es cristiana, seguidora de Jesús, tiene que seguir levantando día a día, dice, que es vuestro culto racional. Pero ¿hasta cuánto dura tu fidelidad? ¿Hasta cuándo dura la fidelidad en el altar? ¿Hasta cuándo eres fiel para Dios con el altar? Tuvimos una lectura al inicio en Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 8, donde Dios le ordena a Moisés que suba a la montaña porque le iba a dar las tablas de los mandamientos, de los códigos civiles y morales para que el pueblo se rigiera y fuera bendecido por él. Y vemos nosotros en la palabra de Dios que pasado ya el pueblo se alebrestó, el pueblo se impacientó, el pueblo empezó a murmurar y llegaron a la autoridad espiritual de aquel entonces, que era el sacerdote Aarón, y vemos cómo este pueblo se levantó y le dijo, no sabemos qué le ha pasado, no sabemos qué le ha ocurrido al Moisés, el que nos sacó de la tierra de Egipto. Haznos dioses para que nos guíen. Haznos dioses para que estén con nosotros, llevándonos y guiándonos en el camino que vamos a trazar de aquí en adelante para conquistar la tierra. ¿Cuánto duró la fidelidad de un pueblo que vio los hechos portentosos que hizo Dios con ese mismo pueblo, que fueron testigos en directo, como hay un programa de televisión noticioso de otro país, que fueron testigos en directo de las maravillas que hizo Dios cuando eran esclavos, que tenían el yugo y la carga de un faraón despiadado que los atormentaba, los azotaba, los golpeaba, los maltrataba y los asesinaba, porque sus hijos eran lanzados también al río para que se ahogaran. Vemos cómo un pueblo vio las maravillas con mano portentosa de 10 plagas que fueron quitadas, fueron lanzadas hacia el pueblo egipcio, pero al pueblo de Israel que estaba con ellos ahí no los tocó esa plaga. Vemos cómo un pueblo fue sacado con mano poderosa porque un líder llamado Moisés, por orden de Dios, golpeó con una vara un mar agitado, y dice la palabra que se hicieron como 2 paredes de agua por la cual el pueblo pasó. Ellos vieron eso. Ellos vieron cuando el enemigo venía para matarlos y tenían el mar adelante, y cómo Dios creó en ese momento nube como fuego y fuego que no les permitía que los alcanzaran.
Ellos vieron cómo Dios los guió por un desierto donde sacó agua de una roca, porque no es lo mismo sacar de una roca que está sobre aguas de una roca que está sobre una superficie que cavar un pozo profundo y sacar agua de ese pozo profundo. No es lo mismo, porque hoy en día hasta cuesta, porque tienen que usar cuestiones satelitales, aparatos satelitales para ver dónde hay fuentes de agua para padrar y hacer pozos, perforaciones de hasta 150, 200 metros de profundidad para llegar a una veta de agua y sacar agua. Dios le dio la orden cuando el pueblo pidió agua, le dijo a Moisés, golpea la roca, y dice que la roca se abrió por la mitad y empezó a fluir agua de esa roca. Ellos vieron cuando pidieron carne que estaban comiendo, que les venía todos los días el maná del cielo, y vieron la mano poderosa de Dios alimentándolos. Ellos vieron y vivieron y se gozaban cuando la ropa les crecía, no se les envejecía, no les causaba sudor, cansancio. Las sandalias que usaban y crecían de acuerdo al pie eran cómodas. Ellos vieron todos esos milagros. Pero una vez que Dios le dice a su líder y le dice, sube aquí a mi presencia, al monte, porque te voy a dar instrucciones, y ellos están esperando abajo. Pasaron una semana, pasaron 14 días, pasaron 21 días, y ya casi el día 40, el último día, empezaron a impacientarse y obligaron porque al sacerdote le ese altar y a sentarse con autoridad del cielo, que Dios lo iba a respaldar, y le dijo al pueblo, le dijo, ya no sabemos si viene, haznos dioses. ¿Y qué hizo este sacerdote conocedor de la palabra, como sucede hoy en día, muchos conocedores de la palabra que se desvían? Llegó y les dijo, tráiganme los zarcillos que tienen las orejas, sus hijos, sus hijas, en los brazos, traigan todas esas prendas de oro. Y dice que hizo un becerro de fundición, y el pueblo se alebrestó, su fidelidad le alcanzó para 40 días. Es necesario que nosotros tengamos el altar profundamente arraigado en nuestros corazones. Que tenemos dificultades, que vienen dificultades, sí, pero que nuestro corazón siga manteniéndose en la convicción absoluta de que Jesucristo es el Hijo de Dios y el que intercede por nosotros, y que prometió que vendrá a llevarnos, y siempre honrarlo levantando un altar de adoración, de sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Este pueblo le duró 40 días una fidelidad, 40 días solamente, donde ellos vieron la mano de Dios y se les olvidó. Querido amigo, que me escuchas a través de esta red, la India tiene nada más que solo la India hay más de 330.000 dioses. Y el 11 de este mes de junio pasado, inventaron otra diosa que combate el coronavirus, el COVID-19. Ya le pusieron nombre, ella se llama, déjeme buscárselo por acá, que aquí lo tengo anotado. Tiene más de 330.000 dioses. Y dioses que tienen caras de elefante, manos de hombre, está Shiva, una cantidad de dioses que ellos adoran. Los devas, todas estas cosas. ¿Por qué digo que el altar simplemente suena vacío, seco, cuando se presenta en el diccionario de esa forma? Y están llenos también. ¿Por qué están llenos? Están llenos de toda potestad, porque esos altares no son de Dios. En la nueva diosa se llama Corona Devi, la nueva diosa invocada en India para proteger del coronavirus. Esto ocurrió el día 11 de junio del 2020, lo pueden buscar. Desde Bengala Occidental,
en la India, la gente encontró una nueva forma de derrotar el coronavirus. Comenzaron a rezar a una nueva diosa que la llaman Corona Devi o Corona Mai, que debería proteger a las personas que la elogian de la infección del COVID-19. Cada día se están inventando más dioses, pero los principios bíblicos no son cambiantes ni nadie los puede cambiar. Los principios bíblicos nos enseñan a nosotros que Abraham fue un hombre de fe, pero era un hombre de oración. Él levantó 7 altares, y esto representa oración y adoración. Donde él estaba levantado un altar y ahí se iba todos los días, en cada momento que apartaba para adorar y bendecir el nombre de Dios. Porque Dios dice en el libro de Juan capítulo 4, cuando el Señor Jesús fue a donde la samaritana y le dijo, mi Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuánta gente dice que es devota a la Virgen tal o al santo tal y tiene hasta imagen en el pecho? Pero su corazón está lleno de odios, de homicidios, de borracheras, de infidelidades, de maldiciones, de corrupción. Ahí no viene Dios a visitarlo. Dios viene a su corazón cuando usted tiene un altar levantado limpio para Él. ¿Qué pasó con Isaac? Isaac era el hijo de Abraham. Isaac vivió de las bendiciones de que su padre había abierto estos pozos. Pero Abraham, un hombre de oración, como son nuestros ancianos de hoy en día, ancianos y ancianas que están dedicados a adorar y a orar al nombre de Dios a toda hora. Si están despiertos durante las 24 horas del día, leen la Biblia, oran durante esas 24 horas del día. Con poca fuerza, pero lo hacen porque tienen un altar encendido para la gloria de Dios, donde están recibiendo la visita de Dios continuamente, porque para eso es el altar que usted levanta. Usted es el que levanta el altar para Dios y Dios se encarga de visitarle en su altar. Isaac era el hijo de Abraham y él recibió todas las bendiciones de que su padre había abierto pozos de agua y llegó y disfrutaba de esas bendiciones que Dios le había dado a Abraham. Pero llegó el momento en que los filisteos empezaron a taparle los pozos y hacerle la vida imposible. Y él entendió que él también tenía que levantar y abrir nuevos pozos para adorar el nombre de Dios. Llegan momentos en la vida del cristiano que tienen que entender que no es que tú decretes, declares, que siembres, que digas, que tengas un palabrerío, que sepas el hebreo, el griego, todo lo que tú te puedas saber. Porque toda teología y toda ciencia se cae ante el amor de Dios. Porque tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y este pueblo que Dios le había dado las ordenanzas, que faltaron al segundo mandamiento, que es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque soy Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres, la primera, la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación. Y no son maldiciones generacionales. Es que si tú te levantas en un hogar, que tú dices que te levantas maldiciendo, tu hijo aprende a maldecir y el hijo de tu hijo aprende a maldecir, y así sucesivamente. Pero si tú te levantas en un hogar donde te estás siempre levantando un altar para la gloria de Dios, tú serás bendecido, tu hijo será bendecido, y la bendición de tu hijo alcanzará la bendición de tu nieto, de tu bisnieto, y así sucesivamente. Pero tienes que alinearte a la palabra de Dios. Isaac entendió que ya no podía vivir de las oraciones de su padre, como tienen que entender los jóvenes de hoy en día, que no pueden estar recostados a sus padres espiritualmente, porque ya se llegará el momento en que serán adultos, y entonces la opresión de este mundo, el pecado de este mundo, la persecución de este mundo los pondrá estrechos y tendrán que cavar sus propios pozos y levantar su propio altar. Las herramientas las tienen porque se les han dado. Jacob, su nombre significa tramposo, también era el nieto de Abraham. Y su padre Isaac cometió el error
un error que confió más en un pecho peludo, y perdónenme la expresión, en una barba abundante y en una mano o un brazo peludo, antes que confiar en su discernimiento espiritual cuando escuchó que la voz era de Jacob y no de su hijo Esaú. Y se le hizo la vida fácil a Jacob para que fuera un usurpador, un tramposo. Pero a él también tuvo que tener su momento de estrechez, porque el conocimiento de la palabra de Dios la tenía. Y cuando fue estrechado, ahí fue al encuentro, no a los encuentros que hacen hoy en día, al encuentro personal con Dios. Tuvo que pelear y levantar su altar en una pelea, que se enfrentó a espada con un ángel. Y cuando llegó a ese lugar y que tuvo ese encuentro personal con el mismo Dios, la palabra de Dios dice que le fue tocada con la punta de la lanza, de la espada, en el muslo, y Jacob entró caminando derechito a pelear con el ángel, con el mismo Dios, y salió caminando cojo y renco, porque cuando uno llega a la presencia de Dios, entra caminando de una forma y sale, cuando tiene un genuino encuentro con Dios, caminando de otra forma, que es que en ese momento que Dios transforma la vida. Estamos a punto de que se concluya la era de la historia humana, y es necesario hoy por hoy que la humanidad entienda que todos necesitamos tener ese altar. Todo el mundo tiene un altar. Usted, querido amigo, tiene un altar quizás dedicado al alcohol, un altar dedicado a la infidelidad, a la prostitución, un altar dedicado al homosexualismo, a la pedofilia, a todo tipo de aberración que le satisface su vida por momentos. Pero hay un altar que es el altar vivo, el altar santo, el altar puro, donde la presencia de Dios se hace presente. Tienes que acudir a ese altar, y ese altar se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, para gloria de Dios Padre. Porque si no le reconoces ahorita, cuando te enfrentas a Él, dice la Biblia en Filipenses, capítulo 2, 10 y 11, que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo sí es el Señor Dios, para gloria del Padre. Tenemos que levantar nuestro altar. Ese altar donde llegó Jacob, ese altar donde llegó Isaac y el mismo Abraham. En ese altar hay quebrantamiento, hay humillación, porque nuestra carne tiene que ser crucificada, nuestra carne tiene que ser santificada. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo también, lo dijo el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que vivo en la carne, lo vivo para que el Hijo de Dios sea glorificado. Este momento de reflexión, este momento de la palabra de Dios nos enseña que tenemos que saber para quién levantamos nuestro altar. ¿Y para qué lo estamos levantando? Nuestras vidas no han cambiado del todo. ¿Por qué? Porque no estamos de continuo postrados a los pies de Cristo. Pero llegará el momento en que las estrechez no alcanzará. Y ahí sí tendremos vidas transformadas. Es mejor hacerlo a este momento. Y en el nombre del Señor tendremos victoria para la gloria de su nombre. Dios les bendiga, Dios les guarde. Todos aquellos altares que no son de Dios, deséchenlos de su vida. Y quiero decirles y hacerles la pregunta: ¿para quién y para qué es el altar que tú levantas?
La paz de Dios sea con todos ustedes y que el Señor tenga misericordia, nos bendiga y nos visite cada segundo de nuestras vidas. Amén.